Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo número 3. Y el tema de esta tarde lleva por título Recuperando nuestro huerto de bendición. Recuerden que el día de ayer estábamos compartiendo el capítulo número 2 de Génesis y en él su servidor explicaba en cómo Dios, en el capítulo número 2 de Génesis, planta al hombre, planta a Adán, planta a Eva, pone árboles frutales, pone ríos de bendición, de oro, de piedras preciosas. Y la palabra de Dios, haciendo un recuento del día de ayer, nada más y nada menos que nuestro amante Dios pone al hombre y a la mujer en el huerto del Edén para labrar y guardar lo que Dios había diseñado y preparado con anticipación. Amén. Y hoy, y el día de ayer, hablábamos de cómo cuidar nuestra familia. Y hacíamos una referencia de que cada cabeza de hogar, cada familia, cada integrante debe de aprender a trabajar, a cuidar, a honrar, a amar y a proteger a su familia. Hoy en el capítulo número 2 de Génesis vamos a volver a hablar de la familia y terminaremos hablando hasta el día domingo, primeramente Dios. Pero en el capítulo número 2 de Génesis encontramos cómo Adán y como Eva pierden la bendición de parte de Dios de seguir permaneciendo en el huerto del Edén. Y antes de iniciar con esta palabra, yo quiero decirle a usted algo. Dice la palabra de Dios que en el huerto del Edén planta a Adán y posteriormente a Eva, y de ahí nace la primer familia de todo el mundo. Ya lo dije yo ayer. Pero hay un versículo bíblico en Génesis a donde dice la Biblia que creó Dios al hombre y a la mujer. Ojo, mucha atención. Y dice la Biblia, y los bendijo Dios. La única relación, la única unidad familiar desde el tiempo bíblico de Génesis hasta el Apocalipsis y hasta nuestros días que Dios bendice es cuando es la unidad de un hombre y una mujer. Y lo voy a decir con mucho respeto. Hoy que está la ideología de género, las inclinaciones sexuales a todo lo que da, los movimientos de lesbianas, de LGTB, a donde se le está enseñando a nuestra sociedad a vivir un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, un hombre con un burro con una mujer. O sea, ¿sí me estoy entendiendo? Eso bíblicamente ni es bendecido ni es aprobado por parte de Dios. La única unión que Dios bendice es de un hombre y una mujer dentro del parámetro bíblico. No en fornicación, no en adulterio. Única y exclusivamente aquellos que hacen un compromiso y un pacto con Dios delante de su presencia, en los términos y en las condiciones que Dios demanda. ¿Sale? Resumo. Dios bendice desde su creación al hombre y a la mujer, y dice la Biblia, y los bendijo Dios. El tema de esta tarde es recuperando nuestro huerto de bendición. En el capítulo número 3 de Génesis, vamos a ir a la Biblia. Dice la palabra de Dios en el primer versículo que el enemigo, Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo de nuestras almas, tiene un encuentro personal ¿con quién? Con la mujer, con Eva. Y dice la palabra de Dios que este ser maligno se acerca a la mujer y le hace una pregunta en el versículo número 1 del capítulo 3 de Génesis. Y la pregunta es, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocarás para que no mueras.
Dice la Biblia que estaba el árbol del bien y del mal, y también estaba ¿qué? El árbol de la vida. Todo le era permitido al hombre, a Adán y a Eva, menos una sola cosa: comer de esos árboles. Dice la palabra de Dios que había árboles frutales, que había ríos muy hermosos, incluyendo el Éufrates, que hoy geográficamente hablando puede ser señalado en el mapa del globo terráqueo, y los demás ríos que ahí menciona el capítulo número 2 de Génesis. Pero dice la Biblia que tajantemente Dios le había dicho al hombre: de esto no participes, de esto no extiendas tu mano. Y se mete el enemigo de nuestras almas y le hace una pregunta: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y dice la palabra de Dios, y aquí viene el problema de Eva, y posteriormente el problema de Adán, y posteriormente el problema de toda la humanidad, con excepción de los que hoy en sus hogares tienen al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Dice la palabra de Dios que el ser maligno, Satanás, el enemigo de nuestras almas, dice la Biblia en el versículo 4, que le dice a la mujer: no moriréis. ¿Qué le está diciendo el enemigo de nuestras almas a Eva? No van a morir. En pocas palabras, mira, Dios yo creo que se está equivocando. Yo creo que Dios no les ha dicho la verdad. Creo que Dios, y más adelantito lo vamos a descubrir, no me voy a adelantar, pero el enemigo de nuestras almas se acerca a Eva para confundirla. ¿Saben cuál fue el gran error de Eva? Prestarle la atención que solo meritaba tenerla Dios en el huerto del Edén. Dice la palabra de Dios que esta mujer estuvo, y lo digo en lenguaje coloquial, estuvo atenta a mantener un diálogo con alguien que no fuese Dios. ¿De qué estamos hablando aquí, amados hermanos? Estamos hablando de un poder de influencia que está recibiendo Eva, que no viene de Dios, que viene del maligno. Y dice la palabra de Dios que el enemigo vino ¿para qué? Para matar, hurtar y destruir. Y dice Jesús: mas yo he venido para que tengan vida y vida eterna. Ok, le estoy hablando de dos tipos de influencias que se gestaron en el huerto del Edén, una por parte de Dios y una por parte del enemigo. Y al escuchar al enemigo comenzó el problema de aquella primera familia y de toda la humanidad hasta el día de hoy. Ahora, hago una pausa. Hasta el día de hoy hay dos tipos de influencias que están recibiendo las familias. Una que viene de parte de Dios, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, como tu mujer y tu esposo y tus hijos son tu prójimo, ¿qué dice la Biblia? Ámalos. Y hay muchos principios bíblicos que hoy pueden fortalecer a la familia, pero eso será otro tema. Dice la palabra, y lo digo yo en esta tarde, que hubo la influencia del enemigo, y hasta el día de hoy existen esas dos influencias: la influencia que viene de Dios por medio de su santa palabra y de su Santo Espíritu para hablarle al hombre y traerlo del pecado, del error, de la oscuridad, de las tinieblas, al camino de la vida, al camino de la salvación, al camino de la santidad, al camino a donde el árbol de la vida nos sigue esperando hasta el día postrero. Amén. Pero hay otros que, a pesar de que la palabra de Dios dice, y muchas veces habla Dios al hombre, y el hombre no hace caso. Por eso hoy las familias están de cabeza. Hay mucho adulterio, hay mucha violencia familiar, hay mucha escasez de cualquier tipo, hay grandes enfermedades, grandes conflictos. Hoy se está cumpliendo, como dice la palabra, que en los postreros días, dice la palabra de Dios, que los padres matarán a los hijos y los hijos matarán ¿a quién? A los padres. Hoy ese tema es un tema muy normal y muy natural en muchas ciudades de este país y del mundo entero. Pero dice la palabra de Dios, volvemos al tema, que la serpiente les dice: no van a morir.
5. Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos. Mire aquí lo que dice: y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y seréis como Dios. Y hoy muchas familias y hoy muchos hogares se sienten como Dios, que tienen el control de todo, que se la saben de todas a todas, que ellos lo pueden todo. Y hay muchas familias, aunque se están derrumbando y cayendo en 1000 pedazos, se sienten tan arrogantes, con una autosuficiencia en sus corazones de no requerir ni pedir la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque tienen una preparación universitaria, porque tienen una casa muy bonita, porque tienen una extensión grande de terrenos, porque tienen dinero en el banco, o porque tienen los hijos más bonitos de la ciudad. No lo sé. Hoy mucha gente está priorizando todo en su vida menos a Dios. Y dice la palabra de Dios que el enemigo, la serpiente, se acercó y le dijo: serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí el antídoto del enemigo entró al corazón, al cuerpo, al alma y al espíritu de la mujer. Por eso hoy la muerte todavía reina en el mundo. Por eso hoy la enfermedad entró al mundo. Por eso hoy las mujeres tienen muchos dolores de parto al dar a sus hijos, aún hasta el día de hoy. Por eso hoy millones y millones de familias no tienen la presencia ni el acompañamiento de Dios en sus vidas. Y ahorita lo vamos a comprobar. Dice la palabra de Dios, vaya conmigo, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Era bueno para comer, mas no se debía de comer, decía Dios. Y que era agradable a los ojos. ¿Qué dice la Biblia? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a quien, a su marido, el cual comió así como ella. Este árbol tenía dos condiciones: era agradable y era codiciable. Y quiere que le diga algo: todo lo agradable y todo lo codiciable hoy, mayormente en nuestros días, está causando grandes problemas. ¿A quién? A nuestras familias. Dice un comercial de Tecate, y no le estoy haciendo promoción en la casa de Dios. Dice un comercial de esa cerveza en el YouTube: no me importa yo lo que yo coma, no me importa lo que yo haga, yo vivo como yo quiero. Y salen muchos jóvenes, por supuesto, simpáticos, bien vestidos, agradable a la vista del hombre, caminando y bailando en unas calles de la ciudad. Pero ¿acaso esa bebida alcohólica los saca muertos después de estrellarse en un carro? ¿Los saca golpeados después de llegar a la casa borrachos y golpear a la familia y matar a los hijos? No. Hoy lo que está dando grandes problemas a las familias es todo lo agradable, entre comillas, y lo codiciable. ¿Estamos aquí, hermanos? Y cuando la mujer vio que era agradable y era codiciable, comió del fruto. Y dice la Biblia que después comió ¿quién? Comió su esposo, su marido, el hombre de la primer familia que habitaba la tierra. Ahora, yo le voy a dar una interpretación y es muy personal. Hoy es muy común que papá venga a la iglesia y mayormente la familia no le sigue. ¿Ya se dio usted cuenta? Por eso en esta casa de oración y en muchas casas de oración hay familias incompletas dentro de la casa de Dios. A veces viene el hijo, pero los padres no. A veces vienen los padres, pero los hijos no. A veces vienen los nietos, pero los padres y los abuelos no vienen. Gloria a Dios cuando la familia a la casa de Dios viene ¿qué? Viene completa. Pero inviten ustedes a un padre de familia, a una madre de familia, a una borrachera, y toda la familia completa asiste. ¿Sí o no? Invítelos ustedes a ir a buscar la suerte a un centro espiritista, y primero va el hombre, después va la mujer, y al final terminan todas las generaciones buscando al enemigo en un centro espiritista. ¿Por qué sucede esto? Porque sucede, amados hermanos,
que hasta el día de hoy el enemigo está distorsionando la codicia y la avaricia de los deseos de la carne y del espíritu que entran por el ojo o los ojos de las personas. Pero nosotros que estamos en la casa de Dios, seamos agradecidos con Dios por lo que tenemos, por la casa, por el techo, por el abrigo, por la salud, por el alimento, pero principalmente seamos agradecidos, mas no codiciosos, porque la presencia de Dios nos acompaña todos los días de nuestra vida cuando venimos a los caminos del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo número 7, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué dice la Biblia? Desnudos. En el capítulo número 2 dice la palabra de Dios que Adán y Eva, ¿qué dice la Biblia? Estaban desnudos, escucha muy bien, mas no tenían vergüenza. Después de comer del fruto prohibido en el huerto del Edén, dice la palabra de Dios que se vieron y se encontraron desnudos. Y dice la Biblia, y dice la palabra de Dios, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La pregunta es, ¿será que querían estrenar un atuendo? No. ¿Sabe por qué lo hicieron? Porque tenían vergüenza. ¿Y cuántos padres hoy, después de una borrachera, de rogarle y de llorarle a sus hijos que van a cambiar y que van a dejar el trago, mañana en medio de una gran cruda, y sucede en las familias que no tienen a Dios, mañana en una gran cruda moral y física, están llorando por la vergüenza del show y del espectáculo que hicieron un día anterior? Gente que tiene una preparación profesional, que son de prestigios en una institución, terminan en la calle orinados y vomitados por el alcohol, por la droga. ¿Cuántos padres, madres, cuántos padres de familia, madres de familia e hijos hoy en día están viviendo vergüenzas por causa del pecado en su vida? Pero gloria a Dios que usted que está en la casa de Dios y quienes van a escuchar este mensaje por la radio, la vergüenza de nuestro pecado ha sido quitada por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Y nuestras familias no son de vergüenza. Nuestras familias, si bien humildes, sencillas y nobles, tal vez sin tantos lujos, al menos se respetan en la cuadra de donde vivimos. Amén, gloria a Dios, porque eso es lo que hace Dios, dignificar en el nombre de Jesús la vida del hombre y de la mujer que en su casa vivían como un ring, como perros y gatos, dice mi madre, mas hoy la presencia de Dios gobierna. Gloria a Dios, es lo que hace Cristo. Es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Quitar nuestro pecado, borrar nuestro pasado, darnos libertad y dice la Biblia, y darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso cuando el enemigo quiera tratar de susurrar a tus oídos que no vale la pena venir a la casa de Dios ni traer a tu familia, nada más recuerda de dónde Dios te ha sacado y qué vergüenzas Dios te ha quitado y cómo hoy tu familia es diferente para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén, hermanos. Yo doy gloria a Dios por este tema, porque es la palabra de Dios a tu vida y es un llamado de Dios para que cuides el huerto. Y si sientes que lo has perdido, hoy en esta tarde te voy a decir de qué manera usted puede recuperar el huerto de paz y de bendición que Dios te dio en tu casa. Dice la palabra de Dios, y aquí comienza Dios, porque a Dios no le gusta perder. Dios hizo su creación, dilató varios días, lo mejor de su creación fue el hombre y la mujer, y después de que ellos cometieron el error del pecado en sus vidas por medio de ser engañados por la serpiente, entra Dios en escena en el versículo 8, y ahí sí pido que usted vaya a la Biblia, porque esto es muy poderoso. Dice la palabra de Dios en el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios. ¿Qué oyeron? La voz de Jehová. ¿Qué dice la Biblia? Que se paseaba en el huerto.
al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron estos sinvergüenzas? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Sabe usted qué hacen muchas familias conociendo su condición espiritual, emocional y relacional y social en sus vidas hasta el día de hoy? Esconderse de la presencia de Dios. Por eso cuando alguien se convierte en cristiano, mucha gente ha venido a mí llorando, me ha dicho: pastor, mi familia ya no me visita, mi familia ya no me busca, mi familia no tolera mi presencia. Y otros más me han dicho: pastor, mi familia me ha dicho que prefiere verme drogado en los bailes, en las cantinas, en los bares, en los prostíbulos, orinado y vomitado y peleando con mi familia, que verme en la casa de Dios. Y más de uno me ha dicho: lo que no sabe mi familia es que gracias a Dios y a la santa palabra de Dios y a la iglesia evangélica en mi vida, mi familia goza de paz, mi familia tiene pan, mi familia tiene ropa, mi familia tiene techo, mi familia tiene bendiciones que antes, cuando vivíamos como perros y gatos, ahora, cuando antes no las teníamos, ahora por causa de Jesús las tenemos. Pero el día de hoy, dice la palabra de Dios, y vuelvo y repito, que Dios le sigue hablando al hombre, mas el hombre no hace caso. ¿Y sabe qué hace la gente? Se esconde de la presencia de Dios. Por eso no viene a la iglesia, por eso no agarra la Biblia, por eso pasa de lejos y nos queda viendo y todavía nos critica y nos dicen locos. Lo que no saben es que la bendita locura de la predicación, dice la palabra de Dios, cambió nuestra familia y cambió nuestra vida. Gracias le doy a Dios que 9 meses antes de casarme con la hermana Marilú, el Señor cambió mi corazón. Si no, qué vida de perro le hubiera yo dado a mi esposa. Qué vida tan triste, qué vida de dolor le hubiera tocado a mi familia. Y alabo a Dios y espero que sea en su casa. Mi esposa, en 17 años de matrimonio, nunca ha visto que yo le ponga una mano encima. No le he puesto una, le he puesto 2. Mentira, es broma. Mi esposa no sabe al día de hoy, en 17 años de matrimonio, lo que es quedarse un día sin comer en la casa. Gracias le doy a Dios que poco o mucho que hemos tenido en las manos, Dios lo ha dado para la provisión y bendición de nuestro hogar hasta el día de hoy, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Amén, hermanos. Y puedo imaginar que su casa es así. Por eso el consejo grande que yo le doy a usted en esta tarde, en el nombre de Jesús, usted que tiene una familia, no se escape de la presencia de Dios cuando Dios está a la puerta de su casa, tocando. Y Dios habla de muchas maneras. Algunos de nosotros nos trajo por medio de una enfermedad, algunos los trajo por medio de un problema, algunos los trajo por medio de un divorcio, algunos los trajo a punto de colgarse en la viga de la casa porque ya no soportaban sus problemas. Pero gloria a Dios que cuando Dios habló a nuestra vida, abrimos la puerta de nuestro corazón y aquí estamos recibiendo la bendición de Dios por medio de su santa palabra. Amén, hermanos. Dios es grande. A veces la gente dice: ¿por qué me pasa a mí? Y mucha gente me ha dicho: ¿por qué Dios permitió mi divorcio? Y yo le hago una pregunta: ¿leían la Biblia? No. ¿Buscaban a Dios? No. ¿Invertían tiempo con Dios? No. ¿Iban a la iglesia? No. ¿No eran nada delante de los ojos de Dios? No. ¿Y por qué le echan la culpa a Dios? La culpa no es de Dios, la culpa es suya, por no haber tomado en cuenta a Dios dentro de su casa. Dice la palabra de Dios: y oyeron la voz de Jehová y se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y aquí viene la pregunta para tu familia y la mía en esta noche. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y la pregunta de esta tarde que le hago a usted en esta hora y mañana se lo hago a los de la radio: ¿dónde está tu familia delante de la presencia de Dios? ¿Quiere usted que el huerto,
¿Quiere usted que el lugar de bendición que Dios le dio como familia siga teniendo la presencia de Dios, siga teniendo la provisión de Dios, siga teniendo el cuidado de Dios, siga teniendo la guianza de Dios? ¿Lo quiere usted? Yo lo quiero. Y si usted lo quiere, la única manera de conservar el huerto de Dios para tu vida es que la presencia de Dios habite en nuestra familia. Por eso la pregunta es, delante de Dios, le hago la pregunta a usted que Dios le hizo a Adán y a Eva: ¿dónde está tu familia? Usted puede decir: pastor, mi familia está en los caminos del Señor. Mi familia está buscando de Dios. Mi familia está humillada delante de Dios. Mi familia honra a Dios. Qué bueno, le felicito, le abrazo y le felicito. Siga así en el nombre de Jesús. Pero puede haber alguien que en esta tarde me diga: pastor, mi familia no quiere nada de Dios. Pero usted sí. Sí, yo sí, pastor. Y me voy a quedar hasta la última, creyendo lo que dice la Biblia en la palabra de Dios, cuando dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Y toda qué? Tu casa. ¿Y sabe qué? No se estaba refiriendo a la iglesia, se estaba refiriendo a tu generación y a tu descendencia. Por eso usted no debe de bajar el ritmo de su búsqueda y de su integridad buscando el rostro de Dios. Tarde que temprano su familia puede estar en la casa de Dios adorando el santo nombre de Dios. Busque a Dios y dé buen testimonio en su casa, y la familia va a venir a los pies de Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Pero sin embargo, cuando Dios le preguntó: ¿dónde estás tú?, dice la palabra de Dios, versículo 10, y él respondió: oí tu voz en el huerto. Y dice la Biblia que estos cuates contestaron: y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuántas familias están huyendo de la palabra de Dios? ¿Cuántas familias están descubiertas, desnudas espiritualmente delante de los ojos de Dios, porque en su vida solamente hay pecado y maldad? Antes de que Adán y Eva fallaran delante de la presencia de Dios, escuchaban la voz de Jehová con total naturalidad y no tenían miedo y no se escondían, porque sentían el amor del Padre cada vez que Él les visitaba en el huerto del Edén. ¿Se pueden imaginar, amados hermanos, escuchar la voz de Dios todos los días? ¡Qué hermoso! La presencia de Jehová, la presencia de Dios en la casa de estos dos hombres, Adán y Eva. Eso puede ser una realidad todavía hasta el día de hoy, y es una realidad en la vida de muchos de nosotros. Y a partir de ese momento, dice la palabra de Dios en el versículo 12 y 13, que empezó el hombre y la mujer a culpar a medio mundo por su condición, mas no el valor necesario de aceptar que ellos habían sido, por su desobediencia, el motivo por el cual le habían fallado a Dios. ¿Y qué dice la Biblia en el versículo 12? La mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo lo comí. Y hoy los problemas en la casa son iguales. La gente piensa en el divorcio. Pero quiero decirle una cosa: los matrimonios que piensan en el divorcio, piensan en todo menos en la solución, porque ninguna de las dos partes ha decidido asumir una responsabilidad ante los problemas. Y el que se está divorciando, ¿qué dice? La culpa es de ella. Y la mujer que dice: la culpa es de él. Y los hijos que dicen: la culpa es de mis padres. Y muchos padres que dicen: la culpa son de mis hijos. Por esa situación estoy en desgracia. Desde Eva es una de echar bolas, es una de echar culpas. Y mire lo que contesta la mujer. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, mire la mujer: la serpiente me engañó y yo comí.
Y hasta el día de hoy esto se torna en el ambiente espiritual cuando hemos invitado a una pareja y más de una pareja me ha dicho: si mi esposa va a la iglesia, yo voy. Si mis hijos van a la iglesia, yo voy. Si mi tía va a la iglesia, yo voy. Si Mengano va a la iglesia, yo voy. Pero ¿sabe qué? Ni aun cuando vienen, ellos lo acompañan, ni vienen a cumplir su palabra a la casa de Dios. Porque una de las características del pecado en el hombre y principalmente en la familia no es buscar soluciones, es buscar responsables, culpables, para cuales echarles la culpa. ¿Estamos aquí, iglesia? La pregunta es en esta tarde, ante los ojos de Dios, ¿dónde está tu familia? ¿Está tu núcleo familiar lleno de soluciones, lleno de responsabilidades? ¿O está tu núcleo familiar como un nido de víboras, nada más echándose la bola uno a otro y sin nadie asumir las consecuencias de las malas decisiones que muchas veces las hemos tomado al núcleo de la familia? Que este mensaje en el nombre de Jesús le ayude a usted y me ayude a mí a cuidar el huerto de bendición que Dios nos ha dado por casa. Dice la palabra de Dios: bueno, maldita será la serpiente y en ti multiplicaré los dolores de parto. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Antes no había espinos y cardos, y hoy por causa de la desobediencia hay eso. ¿Sabía usted que es muy bonito tener un hogar de paz? ¿Sabía usted que es muy bonito tener un hogar de unidad? ¿Sabía usted que es muy bonito tener un hogar de provisión y bendición donde la presencia de Dios está con nosotros en la casa día, tarde y noche? Yo tengo una hermosa familia y no porque yo lo quiera así o lo haga así, sino porque estamos invitando a Dios todos los días en nuestra casa. Katy antes de irse a la secundaria, ora. Diego antes de entrar al kinder, ora. Su servidor antes de empezar el día, ora. La hermana Marilú en la comida, ora. Venimos a la iglesia y seguimos orando. No ponemos en nuestra casa música mundana. No vemos en la casa películas llenas de basura y del diablo. Cuidamos lo que vemos, cuidamos lo que hablamos y cuidamos lo que oímos. Y cuando eso sucede, el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad y en la ¿qué? Y en la salud. Amén. Sí se puede tener un huerto de bendición aún en estos días con la ayuda de Dios. Y dice la palabra de Dios, y aquí viene Dios otra vez ayudando a la familia. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles. ¿Y qué dice la Biblia? Y los vistió. Le quitó aquellas ropas de vergüenza y les puso unas ropas dignas y decorosas hechas por las manos del Padre. Deja que Dios vista a tu familia de dignidad. Deja que Dios vista a tu familia de honra. Deja que Dios vista y revista tu familia y tu casa por medio del Espíritu Santo de Dios. Y tu familia, así vivas en una casa muy sencilla, tu familia será la más hermosa de toda la ciudad de donde tú vives. Dice la palabra de Dios, porque viene la consecuencia. Versículo 23, y póngase de pie, vamos a terminar. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados, escuche usted muy bien, para guardar el camino del árbol de la vida.
¿Qué dice la palabra de Dios que hizo después de la desobediencia del hombre? Lo sacó del huerto del Edén. Y hasta el día de hoy muchas familias están en esa condición. A pesar de que viven en un mismo techo, la presencia de Dios no está en ellos. La bendición de Dios no está en ellos. El cuidado de Dios no está en ellos. Pero ¿sabía usted, y con esto quiero concluir, que es posible recuperar en el nombre de Jesús el árbol de la vida como fue al principio? Había el árbol del bien y el mal, y había el árbol de la vida. Y lo pueden recuperar solamente aquellos padres y madres, hijos y hijas y diferentes generaciones que deciden aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, que deciden tomar de la Biblia los principios bíblicos para cuidar, guardar y resguardar los hogares que Dios nos ha dado en esta tierra. Porque de esta tierra vamos en el nombre de Jesús a una morada eterna donde el árbol de la vida estará presente. Y dijo Dios que puso querubines, dice la Biblia, y puso una espada que se paseaba por el huerto para que estos hombres no comieran de ellos y fueran eternos en esta tierra. Pero te quiero decir algo, y esto es glorioso: hay una eternidad donde las familias enteras y completas que honraron a Dios, honraron su palabra y permitieron que el Espíritu Santo de Dios fuera su guía, familias enteras y generaciones completas, lo creo yo, en esta tarde, estarán alabando y glorificando al Dios que vive y reina para siempre. Donde dice la Biblia, no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá hambre, no habrá enfermedad, no habrá tristeza, sino que la gloria de Dios lo iluminará todo. Y también aclaro, allá no se dará en casamiento nadie, pero familias enteras podrán estar ahí comiéndole del árbol de la vida. Curiosamente, de Génesis hasta Apocalipsis, la bendición de Dios está presente para sus hijos que son fieles. Por eso la pregunta en esta tarde, y con esto termino: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu familia delante de Dios? Hay gente que morirá, padres, madres, hijos. Y hay madres que murieron en Cristo y serán a una eternidad. Y hay varones que murieron en el pecado y en la eternidad jamás y nunca se volverán a ver. Solamente los fieles. Dice la palabra de Dios, vaya conmigo, Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Y se lo voy a comprobar del árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Recuperando el huerto de bendición, recuperando el árbol de la vida. Hay familias que lo han perdido y por su desobediencia lo perderán eternamente, pero no para los hijos de Dios que saben la verdad del Evangelio. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 22, 14, lo vamos a leer 2 veces en el nombre de Jesús. Lea conmigo, todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en esta ciudad. Otra vez, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. En vida podemos recuperar la paz de Dios dentro de nuestro huerto, pero en la eternidad podemos presenciar y disfrutar del árbol de la vida para que la muerte que entró por el pecado de Adán y Eva no forme parte de nosotros por una eternidad, mas sí la vida y la presencia de Dios. Más claro ni el agua. Que mi casa vaya a la presencia de Dios todo el tiempo. Que tu familia se salve. Dice la palabra de Dios. Vamos al versículo 15 y ya terminamos.
Y esta es una parte de la lista. Dice la palabra de Dios, lean conmigo el versículo 15, por favor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los idólatras, los homicidas y todo aquel que ama y hace mentira. Y hoy ahí están las esposas, mi vida, ¿por qué no te alcanza el dinero ¿por qué no te alcanza el dinero que te dan en la quincena? No sé, mi amor, ¿por qué no me alcanza? ¿Cómo le va a alcanzar al sinvergüenza si tiene otra mujer fuera de la casa? Mi cielo, ¿qué no te alcanza la quincena que te doy? Ahí está el hombre trabajando duro y dale. ¿Y cuántas mujeres engañando a sus maridos de manera virtual? Mandando fotografías desnudas. ¿Cuántos hijos, verdad? A pesar de tener buenos padres, con buenos principios, terminan en la calle, en la droga, en el alcohol, en la pornografía, siendo presa del diablo. Pero no para nosotros. Que la sangre de Jesús bendiga y resguarde la vida de nuestras generaciones. Amén, hermanos. Oremos al Señor. ¿Quién quiere conocer el árbol de la vida un día? Pase al altar de Dios. ¿Quién quiere pelear por su familia en esta tarde? Por aquellos rebeldes que no quieren nada de Dios, pase al altar de Dios y pídale al Espíritu Santo de Dios que toque a ese esposo, a esa esposa, a ese hijo, a esa hija, a ese yerno, a esa nuera, a esos hijos desobedientes que tanto daño le causan a las familias. Amante Dios, en esta tarde estamos delante de tu presencia. He predicado la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y le he enseñado a la iglesia cómo conservar y guardar y resguardar el huerto del Edén, que es la familia que tú nos has dado al día de hoy. En esta hora, Espíritu Santo de Dios, pido en el nombre de Jesús de Nazaret que la santa presencia de Dios, que el temor de Dios, que el Espíritu Santo de Dios reine hoy, mañana y siempre en mi corazón como cabeza de hogar, en el corazón de mi esposa y en el corazón de mis hijos. Porque es la familia la única institución que en estos tiempos y en los que vienen, Padre Santo, está sobreviviendo con grandes esfuerzos ante los embates del enemigo. Oh Señor Jesucristo, cuántas familias viéndose en la destrucción, en el pecado, en el error, en la vergüenza de sus vidas, aún así no se atreven a buscar la ayuda de tu Espíritu Santo ni de tu santa palabra. Pero hoy en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús, por la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo de Dios que nos da poder y autoridad, en el nombre de Jesús de Nazaret, pelea en el nombre de Cristo por aquellos que en mis generaciones y en las generaciones de mis hermanos todavía no tienen la salvación de sus vidas y delante de tu presencia están desnudos, huyendo de la presencia de Jehová su Dios. Ten misericordia de aquellos hijos que están hundidos en la droga, en el alcohol, en la pornografía, en la idolatría, en la hechicería, en la vanidad de la vida y de la vanagloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, libra nuestras generaciones de las garras del enemigo. Te lo pedimos en esta hora por la sangre de Cristo. Todo aquel que escuche este mensaje, crea en el nombre de Jesús que todavía la presencia de Jehová Dios se pasea en el huerto de nuestra familia para preguntarnos dónde están ustedes. Porque el plan original de Dios no era el sufrimiento, no era el dolor, la traición, la muerte, la vergüenza. El plan original de Dios era, y creó Dios al hombre y a la mujer y los bendijo Dios. Padre Santo, toma en tus manos a nuestras familias y a nuestros hogares. En Cristo Jesús te los entregamos y te los depositamos para honra y gloria de tu nombre. Amén.